Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Todo lo que ha ocurrido después de este Gran Premio de Italia lo tenemos en este vídeo. Ha sido muy interesante este fin de semana, apasionante, con una carrera que, bueno, ya en el día de ayer os hicimos aquel resumen que os estuvimos contando muchas cosas y tenemos que seguir ampliando toda la información antes de que lleguemos a Singapur dentro de 2 semanas, que por cierto ha concluido la gira europea. No habrá más carreras europeas, nos quedan las carreras asiáticas, las carreras estadounidenses y alguna todavía en Medio Oriente. Así que tenemos que hacer este vídeo con todas esas actualizaciones sobre Singapur, os hablaremos más adelante, y en este vídeo tenemos que hablar de cosas muy interesantes, imágenes inéditas, datos con respecto a Aston Martin, Max Verstappen, tenemos que hablar de él, por supuesto que fue el ganador, cosas acerca de Ferrari y alguna que otra actualización. Ya sabéis que tenéis en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestro momento de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo comenzando este vídeo por el equipo Aston Martin. Después de lo ocurrido en el día de ayer, pues Aston Martin quedó en 9ª posición y realmente Aston Martin cumplió las expectativas. Yo ya, cuando salimos el domingo de Zandvoort, os dije que ese podio había que disfrutarlo porque íbamos a Monza, y Monza para Aston Martin es el peor circuito al que podíamos ir. Aston Martin no se adaptaba al circuito de Monza, y eso es algo que sabemos desde el principio de temporada. Mucho tenía que haber cambiado la película con las mejoras que se llevaron a Zandvoort para que Aston Martin funcionase bien aquí, y os lo avisé toda la semana. Os lo dije el mismo viernes cuando trajimos declaraciones de Mike Krack, que era muy positivo, diciéndoos que las expectativas para este circuito no eran buenas, y luego incluso el ritmo de carrera acabó siendo peor porque hubo ciertas cosas que perjudicaron ese ritmo de carrera, que en sí es que Aston Martin no rindió bien este fin de semana, ni siquiera como se podía llegar a pensar, rindió incluso un poco peor, y dentro de lo malo minimizaron daños. Ahora Aston Martin pone la mirada en Singapur, un circuito el cual desde luego van a rendir mejor porque ese sí se adapta a él. Monza, de los 22 circuitos del calendario, es el que peor se adaptaban de todos. De los que quedaban de que restaba la temporada, pues por supuesto lo era aún más. Ahora por lo menos ya lo hemos pasado, y la verdad que se vienen varios circuitos donde Aston Martin debería de rendir mejor. Que vayan o no a llegar al podio es otra cosa, pero rendir mejor sí que lo deberían de conseguir. Y eso es lo que os digo, os lo estuve avisando toda la semana de que no era el mejor circuito para Aston Martin. ¿Por qué? Porque es un circuito de todo rectas. Y Aston Martin en lo que ha destacado es en no tener velocidad punta, es sobre todo en tener un mejor paso por curva. Había gente justificándolo con el hecho de Canadá, y me lo preguntabais si Canadá iba a ser la prueba de que a lo mejor Aston Martin podía llegar a rendir bien aquí, porque porque Canadá también era un circuito de bastantes rectas y Aston Martin rindió bien. En Canadá ocurren dos cosas. La primera de todas, no es tan parecido a Monza como mucha gente sí que se piensa. Canadá es un circuito donde es necesaria baja carga aerodinámica y hay muchas rectas, pero no tan baja carga aerodinámica como Monza. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay varios puntos de curvas de velocidad baja, de curvas de velocidad media baja también la llega a ver, no simplemente de curvas de velocidad baja, y sobre todo es un circuito de mucha frenada fuerte, transición corta y aceleración. Monza es un circuito donde hay una curva, que es la primera chicane, una curva larguísima, la segunda chicane y ya está. Porque la tercera chicane, que es Ascari, que es ya en el tercer sector, es una chicane de alta velocidad incluso. Entonces, realmente de esas curvas en Canadá, donde Aston Martin se benefició, que había varias, aquí había dos, y no puedes beneficiarte únicamente en dos, por lo tanto Aston Martin no sacó el tiempo de ahí y configuró para intentar sacarlo en recta. Luego hemos visto los datos, lo hemos traído antes de incluso de la carrera, que el DRS funcionó en Aston Martin, las mejoras que yo os comenté realmente funcionaron, pero más allá de ahí no podían rendir mejor. Y una prueba de fuego era ver si esas mejoras de Zandvoort, que desde luego en Zandvoort funcionaron, ver si esas mejoras ahora aplicadas en Monza habías dado un paso adelante, si eras capaz, Aston Martin, de estar al nivel para pelear más o no. Y se ha demostrado que no. Está bastante claro, lo han dejado muy claro porque no han llegado a ese nivel, ¿no? Pero era una prueba de fuego para Aston Martin de saber si el paso adelante está claro, has sabido reaccionar a los problemas que tuviste en julio y que te hicieron pues perder muchísimo terreno en todo ese mes, que no se llegó a ningún podio en esas 4 carreras. Esos problemas los has solucionado, pero no has avanzado para llegar al nivel de también en un circuito que era a principio de temporada poco favorable, ahora sí que competirlo. No es nada descabellado
Es decir, simplemente, por supuesto, tienen que seguir mejorando. Lo que hace Red Bull es algo único, lo que está haciendo Red Bull, estar compitiendo en todas las carreras. Eso tenerlo claro. Si Aston Martin algún día, que yo creo que sí, si algún día llegan a estar en la pelea por el Mundial, no en todos los fines de semana van a pelear. Porque eso es imposible. Es lo que os digo, lo que está haciendo Red Bull no tiene precedentes. Es el único equipo que ha logrado ganar 14 victorias consecutivas como las han logrado hasta ahora, 15 si contamos Abu Dhabi. Entonces, no pensemos ese ejemplo, pensemos ejemplos, por ejemplo, Mercedes es que fallaba también, es decir, va a tener Aston Martin siempre puntos débiles y su punto débil es obviamente la velocidad punta ahora mismo, no tienen un coche hecho para conseguir altas velocidades, como si por ejemplo Williams, porque tienen el mismo motor y ya vemos la velocidad punta que consigue alcanzar Williams, no tienen ese coche, por lo tanto, ni siquiera estas mejoras, que era una prueba de fuego para comprobar eso, pues han llegado a servir bien. Ahora bien, y no quiero centrarme mucho en Singapur porque todavía queda mucho y que quiero hablar de Singapur más adelante hablándoos de novedades de Aston Martin que van a ser bastante interesantes y en sí ya os digo que Singapur debería ser un mejor rendimiento de Aston Martin. Os voy a decir lo mismo que dije cuando tuvimos el mal rendimiento en Silverstone. Pero salimos de Silverstone, bueno, diciendo que era un circuito poco favorable para Aston Martin. Os voy a decir lo mismo. Igual que en Silverstone dije que en Hungría si se rendía mal es que Aston Martin no estaba al nivel, ahora os digo lo mismo con Singapur. Singapur es un circuito donde Aston Martin, os digo que debería hasta de pelear por la victoria. No van a pelear por la victoria, no estoy diciendo eso. Red Bull está muy superior y necesitas el error de Red Bull para estar ahí. Pero es ese nivel, es el nivel de que deberías de... No es un circuito favorable porque al final de temporada hay varios circuitos donde Aston Martin va a rendir bien, Qatar es un circuito donde van a rendir bien, Japón no es un circuito donde se debería de rendir mal, es decir, vemos ese tipo de circuitos que puede llegar a ser, eso ya lo iremos hablando, ¿no? Pero son circuitos que vas a rendir bien, pero no estás asegurado en el podio. Singapur deberías de pelear claramente por el podio y si quedas fuera del podio porque algún equipo extra lo haya hecho muy bien y te haya superado, pero Singapur es eso. Por lo tanto, Aston Martin se la juega muchísimo para sobre todo comprobar si el paquete de mejoras que solucionaron problemas que tuvieron en julio, como ya vimos en Zandvoort que regresaron al podio, comprobar en Singapur si ese paquete de mejoras funciona en todos los aspectos, porque en Zandvoort está claro, pero no sabemos todavía en otro tipo de circuitos. Monza no era el circuito más favorable para eso porque Monza era un circuito donde sabíamos que Aston Martin iba a tener un mal rendimiento. Era bueno comprobarlo para ver si al nivel de llegar a un circuito de baja carga aerodinámica ahora sí estaba más arriba peleando y efectivamente no. Pero la comprobación es ver si en los circuitos que Aston Martin a principio de año iba a ser competitivo, lo sigue siendo después de un momento de parón, un momento de bajón como tuvieron en julio con esas mejoras de Zandvoort. Se juegan mucho y yo creo que lo van a hacer bien. Y si no, pues eso será la confirmación de que realmente esas mejoras ha pasado algo similar a lo de Canadá, que en Canadá funcionaron aquellas mejoras que introdujeron, pero en siguientes grandes premios no. Quizá esas mejoras han funcionado en Zandvoort y en otros grandes premios no, pero en Singapur, como os digo, tiene que pelear por posiciones altas Alonso. Y pelear, que es lo que digo, si te superan y no consigues llegar al podio, que sea claramente por que lo ha hecho muy bien un rival, no porque tú no estés a ese nivel. Es lo que yo os estoy diciendo. Así que ya sacaremos valoración de Singapur para eso, pero bueno, eso es lo que teníamos que hablar aparte de Aston Martin, aunque antes de finalizar os tenemos que poner las declaraciones de Fernando Alonso, donde más allá hablando, pues ha hablado mucho de lo que os he dicho, de que al final ese circuito no era el más favorable y demás, también ha hablado de que bueno, que era un fin de semana para intentar minimizar daños, es lo que siempre ocurre en un circuito poco favorable, por lo menos minimizas daños. ¿Y realmente has minimizado daños? Bueno, has conseguido 2 puntos. Sobre todo, minimizar daños, pues no, porque te han superado en el Mundial de Constructores, que eso es un punto muy débil y que intentaremos hablar. En este vídeo os voy a poner el Mundial de Constructores y veis la posición en la que han quedado, pero lo intentaremos hablar más adelante. Pero sobre todo dice que bueno, no han minimizado del todo daños, pero por lo menos Hamilton no te ha recortado tantos puntos, porque al final quedó noveno y esperaba competir contra Hamilton, pero que bueno, que ese por ejemplo en el Mundial de Pilotos es el objetivo y dentro de lo malo han salido bien, es decir, conseguir por lo menos quedar en tercera posición por delante de Hamilton. Estas son las palabras de Alonso hablando de eso de minimizar daños y de estar empezando ya a pensar en Singapur. Carreras difíciles como esta, hay que sumar puntos igualmente, noveno, cogemos esos 2 puntos, por desgracia Hamilton ahora se nos fue esos 5 segundos de penalización que tenía y perdimos 6 puntos creo con él, que es al final lo único que nos importa en pilotos, y luego en constructores hemos perdido muchos puntos hoy, pero
pero bueno, no teníamos nada que hacer, no teníamos ritmo. Más allá, dejando ya a un lado Fernando Alonso y el equipo Aston Martin, tenemos que cambiar de equipo y tenemos que hablar acerca de Max Verstappen, porque Verstappen en el día de ayer hizo historia, logró otra victoria más, pero no es una victoria cualquiera, no es una victoria de las tantas que ha conseguido esta temporada, porque ha conseguido muchas, ha conseguido 12 victorias en lo que va de año, es espectacular ese récord, pero es que va por su propio récord de más victorias en un mismo año, tiene la posibilidad que lo logró el año pasado con 15. Aquella temporada de Verstappen es la temporada en la que un piloto más victorias ha conseguido en la historia, pero es que ha superado el récord de más victorias consecutivas, porque en este Gran Premio de Italia logró la 10ª victoria seguida, superando entonces a Sebastian Vettel en la temporada 2013, que logró 9 victorias. Tened en cuenta que 2013 es el año considerado de más dominador de Sebastian Vettel, porque es que lo es el año que domina con más mano de hierro, logra ganar 9 victorias consecutivas, que es una locura. O sea, se pensaba que nadie nunca iba a llegar a igualarlo y no es que lo haya igualado porque ya lo igualó en el Gran Premio de Países Bajos, es que lo ha superado Max Verstappen. Es espectacular y bueno, pues Verstappen ya que en Zandvoort lo dejó de... Ya la semana que viene preguntadme por ello, no quería hablar acerca de lo que ocurrió en Zandvoort de igualar ese récord, pues ahora ha hablado acerca de ese récord, ya no quedaba otra, por supuesto, pero ya lo has superado, ya hablas de una manera distinta y sobre todo lo que dice es que quiere disfrutar el momento. Y es una frase muy similar a la que dijo Vettel en aquella temporada 2013 cuando ganó su 4º título. En aquella ocasión Sebastian Vettel dijo, esto fue cuando ya fue campeón, le comentó al equipo de disfrutemos el momento, no sabemos cuándo se puede volver a repetir, eso le estuvo diciendo a Red Bull y finalmente para Red Bull se ha repetido una etapa de dominio incluso mayor, pero para Vettel nunca se repitió. En este caso Verstappen también dice más o menos esa misma frase, diciendo que tienen que disfrutar de este momento y de lo que se está haciendo. Que bueno, al final Verstappen lo lógico es que gane en Singapur y lo lógico es sinceramente que gane de las carreras que queda la gran mayoría, por no deciros todas, incluso por el nivel al que está. Si no la gana, ya es otra cosa, pero lo lógico de primeras es decir que lo va a ganar. Otra cosa es luego ya que haya sorpresas. Entonces, lo que dice Verstappen es algo que nunca pensé que fuera posible, romper el récord de Sebastian Vettel. Estoy increíblemente orgulloso, pero también muy orgulloso de todo el equipo porque esta temporada está haciendo algo increíble. Quiero decir que nunca habría creído que 10 victorias fueran posibles, pero hoy hemos tenido que trabajar para conseguirlo, así que lo que he hecho es más divertido. Es decir, por no tener una victoria tan sencilla como alguna de estas 10 han sido, sino que haya tenido que pelearlo y pelearlo de verdad, porque tampoco es una remontada que haya sido sencilla, sino que los Ferrari, por lo menos Carlos Sainz le puso pegas. Carlos Sainz es el piloto fuera de Red Bull que más vueltas lidera un Gran Premio de Fórmula 1 esta temporada. Lo que digo, un piloto fuera de los pilotos de Red Bull, porque le aguantó mucho, pero luego al final acabó consiguiendo pasar. Continúa diciendo, dice, cada año siempre pienso y digo que tenemos que disfrutar el momento y de lo que estamos haciendo porque no creo que temporadas como esta puedan ocurrir muy a menudo. Y sinceramente, por supuesto, esperamos que no siga ocurriendo muy a menudo, pero es lo que está consiguiendo hacer esta temporada Verstappen y por supuesto pues que disfrute de este momento de gloria que está teniendo. Un piloto que llegó rompiendo récords ya desde el primer momento que se subió a un Fórmula 1, convirtiéndose en el piloto a una edad más temprana de la historia, es decir, el piloto que debutaba en Fórmula 1 a una edad más temprana, siendo el piloto con una edad más temprana en ganar un gran premio, eso lo rompió ya en sus primeros años y sigue rompiendo récords. Que por cierto, ni un único día han tardado en menospreciar el récord que ha logrado Max Verstappen. ¿Por qué? Porque Toto Wolff en Sky Sports, ya desde el momento en el que Verstappen logró la victoria, tuvo que salir a decir que el récord que ha conseguido de más victorias seguidas es insignificante, llegando a decir textualmente que es un récord para los que leen Wikipedia. Eso ha dicho Toto Wolff. Ni un día tardó unos minutos en lo que tardaron en entrevistarle en Sky Sports, es lo que ha llegado a decir, además diciendo que en los años en los que ellos dominaban no hubo ningún piloto, en este caso sobre todo Hamilton, que lograse batir ese récord porque sus pilotos sí competían entre sí, es decir, sí que estaban batallando se refiere, y así otra puya que la lanza no solo a Verstappen, sino a Red Bull. Toto Wolff siendo Toto Wolff, sinceramente, porque es un récord espectacular, es un récord histórico que nunca se pensaba que se iba a superar y que lo han superado. Son 10 victorias seguidas.
Hamilton ha tenido muchos años de dominio y Hamilton ha tenido etapas de ganar muchas carreras consecutivas. Si no recuerdo mal, la mejor racha que tiene Hamilton son 10 victorias. Son 10 victorias, no, 10 victorias las ha conseguido ahora mismo Verstappen. Son 5 victorias seguidas, la mejor racha que tiene Hamilton, y se la corta no el compañero, no se la corta un piloto de Mercedes, se la corta otro piloto. Es decir, que tampoco, lo siento decir de esta forma de expresarme, pero que tampoco venda la moto. Es Toto Wolff siendo Toto Wolff y es eso. Pues bueno, ni un solo día llegó a tardar en menospreciar este récord. Por cierto, y para cerrar el tema de Red Bull, tenemos que acabar también con un tema de Ferrari antes de irnos a las clasificaciones, pero os quería enseñar una foto que salió en el día de ayer que me ha parecido muy bonita. Estáis viendo ahí Sergio Pérez justo en el momento en el que están esperando en la press conference en la que hacen para televisiones, los 3 pilotos que llegan al podio, y le estáis viendo ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Fijaros que está con un teléfono móvil, está hablando con su hijo antes de que llegasen Verstappen y de que llegase también Carlos Sainz. Les estaba esperando, fue el primer piloto de los que llegó y llamó por videollamada a su hijo y estaba ahí hablando. Lo que han dicho algunas personas que estuvieron allí presentes, que se le escuchó, que por supuesto tampoco han dicho todo lo que habló, pero alguna de las cosas que les ha escuchado es que le estaba preguntando si había visto cómo había llegado al podio, porque también Checo Pérez ha regresado al podio después de su último podio que logró en Bélgica. En Zandvoort no lo logró y ahora ha conseguido regresar remontando desde el 5º puesto, y le preguntaba eso, ¿no? Si has visto mi podio, le llega a preguntar que si habías aprendido algo de esa carrera que había hecho Checo, y eso es es lo único que se ha comentado de ese momento de Checo hablando con su hijo. Me ha parecido, por supuesto, muy bonito, muy humano, y os lo quería traer. Esta imagen que, desde luego, es bastante enternecedora. Incluso vemos ahí a Checo pues con esa pose también, que bueno, la pose pues quizá no es la mejor posible por cómo la han captado en esta imagen, pero bueno, ahí hablando con su hijo quería también traeroslo. Así que bueno, esto era por parte de Red Bull, por parte de Checo, por parte de Verstappen. Lo que tenemos que hablar también es al respecto sobre Carlos Sainz, porque ayer para mí fue una auténtica vergüenza lo que ocurrió con Ferrari, sobre todo por no permitirles, por permitirles luchar y en otras ocasiones no. Ya más en frío, ayer hice una crítica muy gorda que os recomiendo si queréis verlo, está al final del resumen en las conclusiones, pero más en frío, porque sí que creo que a lo mejor también se queda muy en caliente, pero bueno, al final acabo diciendo lo mismo que os voy a decir de reflexión. Ya totalmente en frío, lo puse también por redes sociales anoche. Hace bien Ferrari totalmente, para que me entendáis. Lo primero, Ferrari lo hace bien totalmente, dejándoles luchar. Lo que no tiene sentido es que ayer sí les dejes luchar y haya otras ocasiones en las que no. Y antes de matizar, antes de que haya gente que ya ponga algo en los comentarios, porque va a saltar a lo mejor alguien que venga a decir que en Arabia Saudí no les dejaron competir con Carlos Sainz, que quedó por delante. Efectivamente. Pero, por ejemplo, yo os digo que para mí Hungría no tenían que dejarles competir tampoco. En Hungría no me parece que les tuvieran que dejar competir, que es algo que se ha criticado mucho en muchas ocasiones. Por lo menos no cuando se encontraron en pista. Eso no tiene que ocurrir. Se encontraron en pista a principio de carrera y Leclerc iba a una estrategia diferente. Sainz también iba a empezar a perder tiempo a la siguiente vuelta a la que ya llegó Sainz. No tenía sentido que le dejasen pasar, pese a que justo cuando llegó sí tuviera más tiempo. Ni Sainz se llegó a quejar. Pero por tónica habitual, si está Leclerc primero, no dejan pasar. Y si está Sainz primero, no dicen nada. Y es lo que no entiendo, por tónica habitual, sobre todo si hay en juego algo. Es decir, alguna ocasión ha ocurrido en la que Sainz está por delante, Leclerc ha empezado más atrás, no hay nada en juego, mantienen posiciones. Pero, por ejemplo, ya no os digo ahora, es que, porque os digo de ejemplos de tónica habitual, el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022 tiene Sainz que salir y decir: no voy a hacer lo que me estáis pidiendo porque es una locura. Me estoy refiriendo al momento del coche de seguridad cuando Ferrari falla, que no tiene sentido que no paren a Leclerc, pero no lo paran y le dejan fuera cuando sale el coche de seguridad. A Sainz sí lo paran y sale justo por detrás y mantiene la misma posición pero con neumáticos más nuevos. Pero todos los pilotos detrás de Sainz tenían también esos neumáticos nuevos. Y lo que le piden a Sainz es: ¿ves? Para que veáis el nivel, es que está Sainz primero en la posición de Leclerc y no creo que lo hagan, porque es que lo han demostrado en este Gran Premio que no lo harían. Está Sainz en primera posición, está Leclerc en primera posición y piden a Sainz que deje hueco, que deje espacio en la relanzada de Leclerc y luego intente defenderse él de los pilotos de detrás para ayudar a Leclerc. Y Sainz tuvo que salir a aquel stop inventing que no tenía sentido lo que estaban haciendo, porque lo que iban a conseguir es
pasarán o no pasarán a Sainz, pero Sainz va a pillar a Leclerc en nada, le va a adelantar los mismos pilotos, pero te estás jugando a que Sainz encima pierda la victoria. Estabas jugando a que se perdieran los dos la victoria. Y eso solo por intentar defender a Leclerc. Y aquí lo estamos viendo. Seguro que Leclerc está en el podio y dicen que no se compita. Yo lo veo bien que se compita, pero que se compita en todas las ocasiones. Por supuesto, ejemplos como, ¿qué os digo? Ejemplos como Hungría, no les dejes competir. Y lo entiendo, lo comenté. Yo, al contrario de la opinión general española, yo os dije que no tenían que haberles dejado competir ahí. Luego lo que no entiendo es que compensaran, porque son las palabras textuales que dijo Ferrari en aquel Gran Premio, el error que tienen con Leclerc en boxes, que tienen una parada malísima, pues luego dejarle hacer un undercut a Sainz. Pues ahí ya sí que no lo entiendo, pero en las primeras vueltas, cuando llega Sainz ya detrás de Leclerc, ahí entiendo que no le dejasen a Sainz pasar a Charles. Al igual que entiendo, por ejemplo, en Arabia Saudí, que no dejasen a Leclerc adelantar a Sainz, pero eso porque no tenían ritmo para nada más, ninguno de los dos Ferrari, y lo único hubiera sido cambiar posiciones. ¿Y por qué vas a cambiar posiciones habiendo empezado Sainz en una posición más elevada? Quizá la única justificación es que Leclerc clasificó por delante, pero al salir más atrás, pues salía desde una posición más trasera. Bueno, es la reflexión ya más en frío a lo de ayer, sobre todo porque se me entienda un poco mejor. Ferrari hizo bien en dejarles adelantar, en dejarles pelear, pero que lo hagas siempre, no que lo hagas únicamente cuando estés Sainz delante, que es lo que suelen hacer. Carlos, por su parte, ha explicado por qué Ferrari en el día de ayer les dejó competir, que ha habido mucha gente, literalmente le preguntan en DAZN Fórmula 1, DAZN España, que le apareció, ¿no? De que hay algunas ocasiones en las que a él no le han dejado competir, y básicamente dice que les han dejado correr, pero con cuidado, que ese es un mensaje que les llegan a mandar en el día de ayer, y que él lo entiende, que a él le ha gustado, que los dos querían el podio, más aún en Monza, y han batallado y ha sido una batalla bonita. Eso es lo que comenta Carlos Sainz. Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado, y bueno, yo considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, obviamente. Yo creo que los dos queríamos el podium. Al final ha sido una batalla dura pero bonita, y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, Max. Son batallas siempre bonitas y batallas al límite. Pero para que os fijéis hasta dónde llega la cosa, hasta el propio Carlos Sainz Sr., padre por supuesto de Carlos Sainz, en el día de ayer le entrevistaron después del podio de su hijo, y una cosa que le preguntan es al respecto sobre esas órdenes de equipo. Y el propio Carlos Sainz Sr. llega a decir textualmente que es curioso, a veces deciden unas cosas y a veces deciden otras. Eso lo llega a decir, y dice que Carlos se tiene que enterar de por qué pasa eso, porque hay veces que la estrategia es no os adelantéis, no se puede adelantar, y hay ocasiones en las que sí, y que siempre además esas ocasiones coincide con Carlos delante. Eso lo ha dicho el propio Carlos Sainz Sr., que luego sigue hablando y comenta que obviamente a él le gusta mucho más que les hayan dejado competir, porque así ha llegado al podio Sainz habiendo competido contra su compañero de equipo, pero que se tienen que enterar del por qué hay veces que ocurre eso. Eso lo llega a decir el propio, como digo, Carlos Sainz Sr. Os tenemos las declaraciones, ahora lo veis, pero es que es totalmente así. Y es lo que digo, ojalá dejen competir siempre, y es un podio entonces más merecido para Carlos, porque Leclerc le ha estado atacando. Charles Leclerc, quiero decir, o sea, no es un mal piloto en absoluto, le ha estado atacando otro de los pilotos que es considerado con más talento de la nueva generación de pilotos, de la generación de Verstappen. Pero desde luego no tiene sentido que haya veces que sí les dejan pelear y otras veces que no. Esto es lo que dice Sainz Sr. Bueno, es curioso, a veces deciden unas cosas, a veces otras. Es él quien lo tiene que preguntar, que tienen que entender las estrategias de por qué unas veces se puede atacar, otras no, entre ellos, pero yo me quedo con el resultado, me quedo con el tercer puesto. Ahora que ha pasado prefiero que haya sido así, sin ningún tipo de orden y de nada, y merecido, enhorabuena, y bueno, a seguir peleando, a seguir mejorando, que es lo que hace falta, ¿no? Que no solo sea aquí en Monza, sino que sea en otras carreras. Así que bueno, ya pasando de este tema que hemos hablado sobre Carlos Sainz y demás, lo último que tenemos que hacer para este vídeo, actualización como siempre hacemos los lunes de los mundiales de pilotos y de constructores. Así es como queda la tabla de mundial de pilotos. Realmente solo sube Charles Leclerc posiciones, que ha ganado el puesto con George Russell, el resto se mantiene igual, con alguna diferencia que aumenta, como es en el caso de Verstappen con Checo, aumenta la diferencia, de Checo con Alonso aumenta, de Alonso con Hamilton se disminuye, de Hamilton con Sainz también se disminuye, aunque hay bastante diferencia ahí. Sainz con Leclerc le llega a aumentar, Leclerc que ha aumentado con Russell, como os estoy diciendo, y bueno, y más o menos se mantiene ahí. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo
ver a Stroll donde está, 10 puntos únicamente de diferencia con Gasly. Pero bueno, eso da para otro tema en otro vídeo que no lo vamos a hablar. Simplemente es esta actualización de los mundiales y esta es la del Mundial de Constructores, con Red Bull que se va aún más lejos, con este doblete que ha logrado el equipo Red Bull. El único cambio que hay es el que vais a ver ahora un pelín más adelante, porque Mercedes se mantiene en esa posición. Pierden un poco de puntos frente a Ferrari, pero ya estáis viendo ahí el primer cambio. Ferrari se pone tercero en el Mundial de Constructores, pierde posición Aston Martin. Un claro alguien que ha provocado esto, pues lo que os había mencionado, ¿no? Un pelín anteriormente, pero bueno, en un fin de semana buenísimo para Ferrari en este sentido, su mejor fin de semana del año, quedando terceros y cuartos, mientras que Aston Martin ha quedado noveno, pues desde luego, únicamente noveno entrando en puntos, pues desde luego que no ha conseguido puntuar gran cosa. Aún así son 11 puntos de diferencia, en el Mundial de Constructores esto es mínimo, es una diferencia muy mínima, incluso lo es también contra Mercedes, se podría llegar a remontar en ese sentido de si quieres llegar a pelear por el subcampeonato, pero desde luego que Aston Martin tiene un problema gordo en un sentido bastante claro. Luego que en ese fin de semana de por sí se supiera que iban a puntuar poco, se sabía desde el principio de año, es lo que os hemos comentado al principio del vídeo. Luego McLaren se queda en esa misma posición que ya tienen, Alpine que no puntúa, Williams que ya se consiguieron separar un poco en el pasado Gran Premio, lo hacen aún más con este sexto puesto de Alexander Albon, posiblemente consolidándose totalmente en esa posición. No van a llegar al pin, o no deberían de llegar al pin, que vete tú a saber, pero sí que no deberían de llegar al pin porque están bastante lejos, al final le sacan más de 50 puntos, 52 ahora mismo. El equipo Haas que se mantiene en esa posición, Alfa Romeo que recorta un punto al equipo Haas gracias al punto que consiguió Valtteri Bottas al quedar décimo, y Alfa Tauri que mantiene ese tercer puesto. Lawson lo hizo muy bien, pero no puntuó y sabemos que ni siquiera su Noda llegó a rodar. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de recibir vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.